Vale, bienvenidos, nuevo capítulo. Tenemos aquí a Marc Serracanta. Bienvenido, Marc. Un placer estar aquí Bueno, contigo. gracias por estar aquí, dedicarnos este tiempo. Entonces, si quieres, empezamos un poco. Cuéntanos quién eres tú, quién es Marc Serracanta en un minuto. Pues nací aquí en Barcelona, bueno, en un pueblo muy cerca que se llama Molins de Rey. Y, y nada, estuve viviendo toda mi infancia allí. Desde pequeño tenía ya la inquietud un poquito. Yo creo que siempre he sabido que mi futuro pasaría por la hostelería. Ujú. Y desde pequeño recuerdo, pues con mi abuela que le gustaba mucho cocinar y llevarme al mercado, salir con ella a comer a restaurantes. Y yo creo que por ahí me viene un poco, ¿eh? Mi padre también ha sido muy de cocina y yo creo que por ahí desde pequeño lo he tenido bastante presente. Porque tú de formación El, eres cocinero de formación. sí, sí, yo soy cocinero porque realmente no era muy brillante en los estudios y como todo lo que me gustaba iba relacionado siempre con la hostelería, vi fácil en aquellos años, cuando me tocó decidir, pasar al lado de, bueno, pues estudiar cocina. Sí que es verdad que luego con el tiempo me fui dando cuenta que no era lo suficientemente bueno para dedicarme a la cocina, que no era tampoco bien a lo que yo me quería dedicar de cara al futuro, ¿sabes? Ujú. Entonces desconecté un poco durante una temporada del mundo de los restaurantes y regresé con este proyecto que estamos ahora. Vale, entonces si quieres, antes de explicarnos un poco el cómo arranca el proyecto, el origen y todo, si nos puedes dar una pincelada de dónde estáis hoy con la taquería para que la gente que nos conozca entienda un poco la magnitud del negocio. No sé si ventas, número de locales, empleados, lo que quieras compartir un poco. Sí, claro. Estamos ahora, el día de hoy, acabamos de abrir un nuevo punto en Las Corts en diciembre del 2022. Actualmente tenemos 4 locales, estamos aquí distribuidos en Barcelona, 2 en la Sagrada Familia, porque arrancamos con uno muy pequeñito en un pasaje de poco paso, muy cerca de la Sagrada Familia, y pronto pues se nos quedó pequeño y decidimos montar un segundo. Y de ahí pasamos a Poplanovo. Entonces, decías antes, ¿no? Para conectar un poco la historia. Empezaste como, o sea, tu carrera como cocinero, te diste cuenta que quizá dices tú que no eras tan bueno para seguir por ahí. Sí, Y, era un poco. y luego reconectas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta reconexión? ¿Cómo empieza el proyecto? ¿De dónde sale la idea? ¿Con quién lo haces? Nosotros, bueno, yo trabajaba de noche, he estado durante los años trabajando de noche en un bar de copas y ahí compartía piso y local, trabajábamos juntos con 2 chicos mexicanos. Ellos siempre decían que faltaba, había algún restaurante mexicano, claro, te hablo de hace 11 años, más o menos, que había algún restaurante mexicano, pero que no era bien una taquería, que era en un punto más serio o más cantina. Y ellos me tenían la cosa de querer comerse unos tacos un poco más a nivel taquería, que viene a ser un concepto un poco más callejero, no tan serio. Y yo siempre he tenido claro que quería montar algo. Entonces, pues ahí en el piso yo creo que empezó a surgir un poco la inquietud esta de querer montar algo, ¿sabes? Ellos las ganas de comerse unos buenos tacos que no encontraban y yo las ganas de montar un local, un restaurante o un bar. Entonces, ¿cómo avanza la idea? O sea, ¿vivís juntos? ¿Estáis trabajando juntos en un bar, no dices? Sí, Entonces, correcto. ¿qué hacéis? O sea, o sea, ¿cerráis todo, dais el salto? ¿Es progresivo? ¿O cómo fue un poco todo? No, no, realmente yo ya tenía una experiencia antes de poder montar desde cero un bar, un local, y eso me envalentonó un poco. Convencí a Héctor y Rodrigo, que son mis socios, de que con muy poca inversión podríamos crear algo, arrancar algo. Y como cuadraba el tema del mexicano, también era algo que me llamaba la atención. Yo era una cocina que no conocía y siempre me ha gustado mucho aprender sobre la marcha. Un poco así más autodidacta, pues lo vimos claro. Poco capital, ganas de emprender y a lo que nos llegó el dinero, ¿sabes? Que era un local en un pasaje muy pequeño que hay junto a la Sagrada Familia.
¿Y cómo recuerdas estos primeros momentos, ¿no? De levantar la persiana literalmente? O sea, ¿cómo os repartíais un poco los roles? ¿Estabais todos en el día a día o cómo funcionaba? Empezaron realmente Héctor y Rodrigo en cocina y sala, porque al principio realmente el plan era trabajar 3 personas, ellos 2 al principio y con un cocinero, Ujú. pero de repente, yo me acuerdo el día, yo no soy bueno para las inauguraciones, entonces nunca estoy esos primeros días, no sé, es una manía que tengo. Y me llamaron esa misma noche y me dijeron que había sido un éxito, que habían llenado y que necesitaban que fuera, que me incorporara lo antes posible, porque si así seguíamos, bueno, a lo mejor no fue el primer día, pero el segundo o tercer día Ujú. ya veíamos un poco la dinámica, veíamos que se había corrido la voz, no sé si por el barrio, por el colectivo mexicano, y, y nada, pues me incorporé al poco tiempo y realmente en ese local pequeñito fue una grata sorpresa, porque realmente esperábamos arrancar muy, bueno, no sé, realmente nos sorprendió. Resumidamente, haciendo un resumen así, actualmente nos dio una grata sorpresa realmente. Ujú. Trabajamos mucho. O sea, desde el día uno fue, o sea, superó expectativas, digamos, ¿no? Sí, sí, desde el primer día. Del primer día nos dimos cuenta de que había esa necesidad que tanto comentaban mis compañeros, mis 2 socios. Ujú. Entonces, pues hemos estado unos años rodando ese pequeño local y nada, pues hemos ido creciendo así sobre la marcha. ¿Eh? O sea, cuando abriste el primero, entiendo, fue un poco a ver qué pasa, o había un plan de crecer. No, 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 no había ningún plan, no había ningún plan. Realmente abrimos eh, por, por abrir, por tener un pequeño local al, con el que poder dedicarnos y no depender de terceros. Ujú. Y ese era un poco el proyecto, avanzar, pero nada. La idea desde el principio era tener ese local pequeño y poder trabajar, poder generar nuestro propio Ujú. trabajo. Vaya. Entonces, ¿qué pasa para que en un momento dado os planteéis abrir otro, ¿no? O sea, si habéis empezado solo con la idea de abrimos y ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué Realmente, cambió? sí, pasaron como 4 años aproximadamente. Nosotros teníamos, es un pasaje que es muy tranquilo, entonces habían picos de trabajo que había mucha gente en la calle y incomodábamos. Bueno, nunca tuvimos un problema con el vecindario, pero sí que realmente pasaba mucha gente. De un pasaje muy tranquilo pasó a ser un pasaje donde transcurría bastante gente. Ujú. Entonces, a los 4 años aproximadamente, se jubiló un señor que tenía un restaurante en calle Cerdeña, justo en la calle de atrás, y él vio claro que tenía que ser ese local para nosotros. Era dueño y regentaba el local. Entonces nos hizo una oferta para que nos quedáramos el local. O Y eso sea, nos dio un poco el impulso de crecer, de abrir la segunda taquería. vino él o sea, a ofreceros el local, ¿no? Lo contrario de lo que Él, suele pasar. él, sí, eso es algo curioso, ¿no? Él no quería que se lo quedara nadie, que su proyecto fuera 100% dedicarse, que el restaurante estuviera enfocado al turismo. No Ujú. creía en eso. Entonces, como nuestro proyecto no iba por ahí, trabajábamos con gente local, Ujú. entonces él nos insistió, nos dijo que ese local tenía que ser para nosotros. Sí, es curioso. Ahora que lo pienso, sí que Porque es algo. vosotros en ese momento habíais hablado en algún momento de abrir otro, o sea, ¿fue el que os convenció o la oportunidad salió y ¿sabes? O sea, ¿cómo fue un poco el cambio No, de... no, sí, siempre hemos tenido un poco la ambición, ¿eh? No hemos tenido un proyecto claro, así como otra gente arranca ya con un proyecto muy claro de hacia dónde van a ir. Nosotros no teníamos ningún proyecto, pero sí que realmente veíamos que el local se nos quedaba pequeño y sí nos rondaba por la cabeza realmente el poder seguir creciendo. No sabíamos cómo exactamente, pero sí estaba, sí se comentaba. Ujú. O sea, el Sí primer se local comentaba. fue una inversión pequeña, el segundo entiendo que es una oportunidad y al final también era relativamente atractivo. O sea, que no era la típica inversión que se tiene que hacer, ¿no? O sea, que han sido Sí, o sea, dos oportunidades. sí fue una inversión un poco más alta que el primero, Ujú. pero realmente
fue una inversión bastante cómoda en ese momento. Entonces, pasan estos 4 años, abrís el segundo, ¿y cómo funciona el segundo? Pues muy bien, realmente nos repartimos el trabajo, íbamos cambiando de un restaurante al otro. Nosotros estábamos siempre estábamos nosotros implicados en el servicio. Estábamos todos los días, todas las noches. Realmente echábamos, ahora sí que muchas horas. Estábamos en cocina y en sala y formábamos parte del equipo del restaurante. O sea, y, y nosotros, bueno, estábamos viviendo en Poplanou. Yo no soy de Molins de Rey, pero vivíamos en Poplanou en ese momento. Uno de mis socios también, Héctor, y veíamos que Poplanou iba subiendo y había otra vez una necesidad. Y nos gustaba mucho el barrio, nos gustaba mucho el tipo de gente que vivía en él, y ahí sí que fue un poco más buscado. Ahí sí que buscamos un local en Poplanou y en el 18 nos animamos a abrir el tercer local. ¿Y ahí ya una inversión más grande esta vez? Entiendo que No, ¿no? no más. Esta vez no, también fue un pelín más baja que la de Carrer Sardeña, un poquito más ajustada. Sí. Nos he dicho también que durante los primeros años nos salió un local enfrente de la taquería del Pasaje, de la primera taquería, y montamos una tienda de productos mexicanos, que eso también nos ayudó a mejorar todo el tema de compras y la gestión un poquito. Fue uno de los pasos que nos ayudó a organizar un poquito, a organizaros un poquito más a nivel compras. Porque luego, o sea, el dar el salto a Poplanou, entiendo que el segundo local, al ser en la calle de atrás, o sea, al final era como la misma clientela o el mismo barrio, ¿no? Entiendo menos riesgo. Entonces Y una gestión más fácil. Exacto. Entonces el salto a Poplanou, que empieza a ser ya problemas nuevos, por así decir, ¿no? Dentro de ser misma Barcelona, ¿no? Un reto nuevo, un reto nuevo. Y Digamos que hemos ido aprendiendo así, nos hemos ido forzando a crecer a nivel empresarialmente, ¿no? Nos hemos ido formando a medida que ha ido creciendo el proyecto. ¿Y cómo fue digamos, los primeros meses allí? ¿Ya, o sea, se notaba la marca ya en Barcelona y arrancó desde el Sí, principio bien o tardó un poco en arrancar? no, arrancó también bastante bien. Se notaba ya un poquito la marca, sí, tampoco. Nosotros desde el principio hemos trabajado con redes sociales, pero tampoco es que le dedicáramos muchas horas. Pero sí que notábamos ya que había un cierto interés, que la gente nos conocía, sí, que la gente venía ya porque había ido a la Sagrada Familia y este le quedaba más cerca. Sí, sobre todo también había nosotros no trabajamos con menú, por ejemplo, y ese fue uno de los nuevos retos que tuvimos, que era crear un menú para todas las empresas tecnológicas, las empresas que hay aquí en Poplanou, para poder captar esos clientes de mediodía, que nosotros realmente trabajamos con clientes de paso, sobre todo el mediodía, y ahí ahí empezamos a hacer menú, que antes no hacíamos menú en los mediodías. ¿Y eso lo lanzasteis desde el día 1 o lo hicisteis? Sí. O sea. Sí. Sí, estamos en la zona de Poplano, que toca un poquito más hacia las oficinas, y era algo que vimos claro, que teníamos que aportar al local. Y ahora el cuarto, ¿no? Que habéis abierto recientemente. El cuarto, ahora sí que a lo mejor puede ser ya una inversión un pelín más alta, dentro de que tenemos unas inversiones nosotros para aperturas de locales muy ajustadas. Porque para que la gente se haga una idea, o sea, los locales más o menos a nivel de metros, ¿cuántos suelen tener en media? Pues unos 120, 150 metros cuadrados. El primer local es muy pequeñito, te puedo decir que a lo mejor tiene, no sé si 55, 60 metros. 10 mesitas, entre ellas varias de 2 personas. Pero los otros, tanto el de la Sagrada Familia como el de Poplanou, podrían ser una medida parecida, 40, 45 comensales. Y ahora el salto que hemos hecho a las Corts,
Hemos subido un poquito más, el local es un poco más grande y está alrededor de unas 70 personas, 75 personas. Ujú. Y luego, no sé si quieres compartir, a nivel de inversión más o menos, ¿qué os ha costado todo? O sea, entre traspasos, obras, o sea, ¿qué os cuesta montar un local, más o menos? Nuestra media, ya te digo que ahora a lo mejor hemos subido un poquito más, Ujú, pero puede rondar unos 135 mil euros, ujú, contando traspaso y bueno, todo, ujú. cocina, ¿Y facturación? ¿Puedes compartir algo? ¿O facturación. un rango? Si estoy entre tres, este año creo que hemos cerrado el 2022 entre 3,5 millones y 4. Entre los tres locales, ¿no? Porque el otro ya ha Sí, sido, no cuenta, digamos, ha sido a entre, final de lo- año. sí, entre los tres locales también es verdad que hemos tenido durante 3 años una cocina fantasma o una dark kitchen o como le queramos llamar, Ujú, también en el barrio de Las Corts, que lo hemos cerrado justo en el mismo momento que estábamos abriendo el local nuevo, hemos hecho un cambio. ujú. Yo creo que cuando abristeis debisteis ser de, bueno, como decías, ¿no? Con tus socios, de los primeros que enfocaron un modelo así de taquería pura y dura, ¿no? Un poco más desenfadado. ¿Cómo ves? O sea, por un lado, ¿qué crees que es la diferencia? O sea, ¿qué aportabais de nuevo y por qué os ha funcionado, por un lado? ¿Y cómo crees que ha evolucionado un poco el nicho estos años mexicano o de tacos, ¿no? Porque yo creo que hubo quizá, no sé si hace unos años, un boom de que salieron un montón de taquerías. Ahora no tengo la Sí. sensación de que estén saliendo tantas como hace unos años. ¿Cómo has visto esto y qué crees que hacéis diferente o que hacéis bien, por así decir? O sea, nosotros sí que es verdad que llegamos en un momento que no había, que yo creo que la gastronomía en general, sobre Ujú, todo en Barcelona, era un pelín más seria, ¿no? La gente que habría, o esa es mi sensación, ¿no? ujú, Hace 11 años, 12, que no había tanta oferta eh, callejera. A lo mejor el bar de tapas, ¿no? Podría ser lo más callejero que teníamos y tampoco es que seamos referentes a nivel España, pero es lo más parecido, ¿no? De toda esta ola que ha llegado ahora comida del mundo, ujú, sitios donde tú pudieras sentarte y compartir, probar cosas nuevas, que no fuera tan sentarte a comer un plato, ¿no? Que es a ujú, lo mejor la sensación que me daba a mí que había tanto en producto mexicano como en muchos, ¿eh? ujú, Y yo creo que sí que llegó con fuerza, tanto para restaurantes mexicanos como la taquería, otros conceptos de comida callejera que daba la opción a que la gente de Barcelona o la gente, hablamos de España en general, pudiera probar. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito, que son tickets, un ticket medio aceptable para la gran mayoría de gente y ayuda a probar y a conocer culturas ujú. diversas, ¿no? Y No sé al... si te respondió Sí. la pregunta o no, ¿eh? No Sí, sé sí, si sí, me he ido sí. un poco... No, 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 está bien, está bien. Y a nivel vuestro proyecto, por así decir, a lo largo de estos 10 12 años, ¿cómo ha evolucionado? Es decir, que si te trasladas a lo que era la taquería al principio, ¿qué crees que habéis mejorado, cambiado un poco, ¿no? Versus lo que Oh, era. todo, todo. Para mí, para mí ha sido un aprendizaje muy bestia, ¿eh? O sea, bueno, para los que estamos desde el principio, yo creo que hay un equipo que no te he dicho bastante fuerte con nosotros, aparte de mis socios, de Héctor y Rodrigo. Ujú, Tengo también a unos buenos amigos que nos acompañan desde el día uno, pues, pongamos desde el primer año, ujú, que han crecido y han aportado muchísimo. Nos han ayudado muchísimo a, a tirar adelante, ujú, porque claro, como todo hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? ujú. Acostumbrados a contar lo bueno, pero bueno, han habido momentos difíciles, supongo, como en todos lados, y el rodearte de un buen equipo que te ayude a ser optimista en esos momentos, pues yo creo Ujú. que es parte del éxito también, ¿eh? Y a nivel de crecimiento, ¿os habéis planteado alguna vez franquiciar? ¿Es algo que nunca habéis A mí, no contemplado? me, a mí al día de hoy, a lo mejor es por desconocimiento, no es que sea un experto en ese campo, una manera de crecer que a mí no me acaba de convencer. A lo mejor el día de mañana, cuando lo acabe de entender
o alguien me la explique, a lo mejor sí que me cambia un poco, ¿no? Pero al día de hoy no es algo que me llame la atención. Prefiero que los locales sean nuestros. Ujú. Y a nivel de escalar, por así decir, ¿no? Decías o sea, que en estos años han cambiado muchas cosas. ¿Cómo, o sea, cómo habéis conseguido o cuáles crees que han sido la clave de conseguir mantener o mejorar la calidad aumentando el número de locales, de puntos, dejando de estar ahí todo el día? Porque es lo que decías, ¿no? Al principio estabais los 3 socios, ahora ni que sea porque hay 4 locales. Si sois 3, pues hay como mínimo un local que no estáis a la vez, ¿no? Aunque estéis todo el Sí, día. sí. No, realmente Eh, no estamos en la operativa nosotros, ¿eh? No estamos ya ujú, trabajando en los restaurantes. No te he comentado también que durante la pandemia, en esos momentos tan buenos que tuvimos, eh, fue... eh, yo tuve claro desde un buen principio que o moríamos o salíamos con un gran cambio. ujú, Y yo creo que fue una apuesta buena y yo a día de hoy creo que a nosotros la pandemia nos fue bien. No nos fue bien a nivel económico, pero nos ayudó a hacer un alto y a poder tener un tiempo para ver las cosas de otra manera y a organizar como queríamos nosotros organizar, porque después de estos años hemos ido aprendiendo y los cambios, aplicar cambios a un negocio cambios grandes es difícil. ujú. Entonces aprovechamos el parón de la pandemia para hacer un reset realmente. Nos Vale. estuvimos preparando un año antes, Ujú, estuvimos un año antes con unos amigos que nos ayudaron a, pues, a trabajar unos puntos que teníamos pendientes a nivel gestión. ujú, Y justo llegó la pandemia y ahí fue cuando decidimos aplicar todo ese conocimiento que habíamos adquirido en el 2019. Y ujú. eso fue, yo creo que un antes y un después en nuestra historia. ¿Y Profesionalizar ujú. la taquería. ¿Y qué aprendizajes puedes Nos, compartir de ahí como, o sea, como conclusiones, o no? O sea, como sin entrar en detalle, ¿no? Pero quizá, yo qué sé, qué grandes cambios habéis hecho. Uno de los cambios grandes ha sido abrir un obrador. Nosotros tenemos un centro de producción, un pequeño almacén también que aprovechamos para comprar un poco más a nivel, pues, y a grupo, podríamos decirlo, Ujú, y abrir el centro de producción. Yo creo que eso ha sido un cambio. Está Rodrigo, mi socio, llevando el centro de producción. ujú. Eh, Héctor está llevando un poco más el tema de las operaciones del local y lleva un poco más la gestión del día a día. Y esos 3 cambios realmente han hecho un gran cambio. Nosotros hemos pasado de estar trabajando de camareros y cocineros a hacer un trabajo un poco más de gestión y yo creo que es un paso que da mucho miedo dar Ujú. y que yo animo a aprender a delegar. Yo diría eso, que es importante saber delegar y confiar en tu equipo. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto? O sea, decías, ¿no? El parón del COVID, pero entiendo que ahí, o sea, lo usasteis para hacer estos cambios, pero es como que os vino dado eso a nivel macro, ¿no? Pero a nivel vuestro interno, ¿qué crees que es que ha sido lo más difícil y habéis solucionado o que sigue siendo el reto a día de hoy? El reto es seguir creciendo y, y realmente seguimos sin tener, te puedo decir que no seguimos sin tener un proyecto así a largo plazo. ¿Eh? Queremos seguir creciendo y, y aprendiendo. Entonces vamos aprendiendo y a medida que vamos eh, entendiendo mucho, vamos arriesgando un poco más. Yo creo que primero nos vamos escuchando mucho a la gente, escuchando, yo creo que hay que escucharnos más entre nuestro sector, hablar más. Ujú. Y, Y dime, no, perdona. no, decías, ¿no? Que seguís sin un plan a largo plazo, ¿no? Decías, como al principio. ¿A corto plazo tenéis claro los siguientes pasos o...? Sí, la verdad, estamos reforzando un poquito más todo lo que es el equipo, podríamos llamar como directivo. Ujú, Este año uno de los proyectos es
hacer más estable este grupo para poder seguir creciendo, que me gustaría abrir un restaurante más mínimo este año. Sí. ¿Y la Es idea uno de es, los objetivos de este año. ¿Y la idea es salir de Barcelona? ¿No lo tenéis claro? O... Pues hemos pensado mucho. A mí me gusta, no sé por qué, tengo Valencia como, como uno de los puntos. Me gusta mucho Madrid, lo único que creo que ahí es una plaza más grande. Pero Valencia me llama la atención, pero sí que es verdad que últimamente le estoy dando vueltas y, y creo que para aterrizar en Valencia o en una ciudad nueva sí que necesitas un poco más de impulso, un poco más de fuerza de la que tenemos hoy en día nosotros, ¿sabes? O sea, sería Entonces, seguir sería abriendo abrir, cerca, si ¿no? no, sí, si no Barcelona, a lo mejor alrededor. Para coger más músculo antes de salir fuera, entiendo, ¿no? Sí, sí. No sé si sería, si Barcelona, ahora nosotros tenemos los 3 puntos muy distribuidos en lo que es el mapa de Barcelona, entonces no sé si sería una apertura en Barcelona o alrededor. Algo que vamos a decidir durante este arranque de año. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías distinto? Con todo lo que sabes Uh, hoy. eh, ¿Qué haría distinto? Pues es que no lo sé si correría más, ¿eh? A lo mejor lo que a mí me ha costado 11 años, hay gente que lo puede hacer en un año o en dos, pero la experiencia y lo vivido y la manera como lo hemos vivido, ¿no? Que crecer así tampoco sin un estrés y sin una presión, no sé si cambiaría, no sé si cambiaría algo, ¿eh? Realmente. Me ha gustado el crecimiento que hemos tenido a nivel empresa, porque a lo mejor si no hubiéramos hecho según qué error, a lo mejor no hubiéramos llegado donde estamos. No, está claro. Y a nivel de un poco balance personal, profesional, subí el otro día el de Goico, no sé si viste en LinkedIn, que él no había podido nunca balancear una cosa con la otra y que al final que la época de Goico fue 100% trabajo y que ahora está 100% familia y él decía que creía que no se podía compaginar realmente. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál Bueno, ha sido tu experiencia o cómo lo entiendes tú eso? que mi ritmo no ha sido el de él, para empezar. A lo mejor si hubiera tenido yo su ritmo tampoco podría haber tenido tiempo para mi familia. Es un punto muy importante, ¿eh? Yo creo que es un equilibrio y hay que tenerlo. Yo sí creo que hay que... o eres joven y no tienes esos compromisos, que yo creo que a lo mejor es lo que yo debería haber aprovechado. Mira, haber aprovechado más esos primeros años de juventud para emprender e ir como me hubiera gustado dedicándome al 100%, ¿no? Cuando escucho proyectos de amigos que se pueden permitir, pues los animo porque creo que son las edades para eso. Y ahora yo soy padre de 3 hijos, casado y le dedico bastante tiempo a mi familia, que yo creo que es bastante más importante que el negocio a día de hoy. Y Se puede, se puede, se puede. Se puede y yo creo que se debe si tienes familia. y volviendo un poco a lo que decías al principio, ¿no? O sea, decías que desde que abristeis el primer local pequeñito fue un éxito, pero ¿en qué momento, o Sí. sea, pero en qué momento o qué recuerdo tienes tú y de cuándo fue en que notas que hay algo ahí, pero ya de cierto tamaño, ¿no? En el sentido de, porque bueno, entiendo que el primero, pues esa sensación o adrenalina de que se llene, pero entiendo que como es un local pequeño, pues, ¿no? Pues tampoco te... Bueno, no sé, aquí estoy metiéndome, pero no sé si en algún momento, yo que sé, en el segundo, en el tercero, o sea, en qué momento te das cuenta como que puede ser más grande de lo que habéis previsto, quizá, ¿no? Sabiendo que no había un plan inicial. Sí. O sea, realmente cuando hablas, cuando estás en sala y hablas con clientes que a lo mejor porque tienes el local lleno y que sabes que por las horas que son, es imposible que les puedas llegar a dar de comer eh, porque se acaba la noche y ellos te insisten y te dicen, no, no, sí, por favor, es que vengo de X sitio y es que me quiero llevar unos tacos aunque sea. Sírveme, me como unos tacos rápido, 10 minutos. Esa
esa demanda que teníamos, sobre todo al principio, Ujú. te hace pensar que estás haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y después el seguir abriendo locales y, y ver que la gente te va respondiendo y que se alegra y que te escribe, tanto en privado como en redes sociales, o que le comenta al equipo que está contenta porque hemos abierto cerca de su casa y que ahora no tiene que ir a la Sala Familia, o que no tiene que ir a Poplanou, o que trabaja en Poplanou, vive en Las Corts y ahora podrá ir con la familia y no solo con los compañeros de trabajo, etcétera. Esas cosas motivan mucho. Ujú. Esas cosas, porque al final es algo que tú formas parte, que has creado Ujú. y que la gente lo disfruta. Entonces, de eso te acabas sintiendo muy orgulloso, la verdad. Y a nivel horarios, o sea, que vosotros no cerráis por las tardes, no sé si abrís todos los días de la semana, también, sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué, o sea, qué filosofía tienes ahí? O sea, es decir, vuestro producto es un producto que ya la demanda, digamos, hay mediodía y noche. O sea, es un tema de que hay demanda, es un tema más filosófico de, oye, quiero estar abierto el máximo de horas para que la gente sepa que puede ver. O sea, ¿cómo entendéis vosotros eso? Yo personalmente entiendo que un local que abre, que no tiene unos horarios muy regulados, o sea que sí o sí, siempre que vayas, por ejemplo, los lunes lo vas a encontrar abierto, o los martes, yo creo que da confianza. Yo siempre he pensado que ir con un grupo de amigos a un restaurante que te ha gustado un martes por la noche y que te lo encuentres cerrado, el bajón es bastante. Entonces, yo desde el principio tuve claro que teníamos que abrir lo máximo que pudiéramos. Claro, hay franjas que a lo mejor cerrados estaríamos mejor, ¿eh? Ujú. Pero yo, mientras podamos, yo creo que debemos abrir. Yo creo que hay que abrir. Ujú. Hay casos y casos, ¿eh? En nuestro caso, que la gente también puede venir a tomarse a lo mejor una margarita o se puede tomar unas cervezas, o tomarse no sé, unos tacos Ujú. a media tarde, yo creo que vale la pena mantener ese horario. Ahora te lo contaré en unos años, o este primer año en el barrio de las Corts, que es a lo mejor aparentemente un poco más tranquilo por la tarde. Ujú. Eh, ya te lo comentaré, pero bueno, nuestra filosofía es abrir todo el horario completo. Ujú. Y a nivel de delivery, o sea, ¿no? Un poco encajando con esta filosofía, o sea, ¿cómo entiendes tú el delivery? O sea, ¿qué os aporta o qué crees que, qué función tiene? O sea, ¿cómo de clave es en vuestro negocio? ¿O cómo lo Nosotros entiendes tú? sí, llevamos mucho tiempo con el tema, eh, trabajando con agregadores y bueno, con Globo realmente trabajamos desde el principio y al día de hoy seguimos con ellos. ¿Cómo lo entiendo? Uf, lo entiendo que para crear marca, para que la gente conozca tu producto, yo creo que es una buena herramienta. Ujú. Eh, para trabajarlo desde tu cocina del restaurante y que eso suponga un extra, ya que tienes el equipo, tienes el local, lo tienes abierto, para que, o sea, no le encuentro sentido el negar el poder vender más, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que en eso ayuda. Yo creo también que las cocinas fantasma y proyectos que nacen solo sin una sala, Ujú. yo no lo tengo tan claro. Ahí ya me cuesta un poquito más entenderlo. Más que nada, yo hice una prueba, ya te digo que hace 3 años, que estaba en una cocina en Las Corts sin sala, una dark kitchen, y lo he probado y mi producto, a lo mejor habrá alguien que opinará todo lo contrario, ¿eh? Yo lo he probado y la experiencia a nivel monetario, a nivel dinero, es malísima. Ujú. Oye, ¿y cómo? O sea, yo creo que los tacos son uno de los productos, yo te diría, más complejos para enviar en delivery, o eso es mi opinión. Mm, ¿qué piensas al respecto? O sea, entiendo que es algo que habéis ido aprendiendo, ¿no? Y mejorando. Mm, ¿Crees que no? O sea, que bien hecho no es un problema. O sea, ¿qué piensas al respecto?
bueno, que en general cuesta, todo producto cuesta enviarlo a casa. Muy pocos productos viajan como, como nos gustaría que viajaran, ¿no? Cada quien su producto. Seguro que muy poca gente está contenta o consigue un resultado 100% lo que él busca realmente. Nuestro producto, hay cosas que yo las veo, por ejemplo, los nachos, por ejemplo, llegan horrible. Nosotros hemos optado por hacer la opción de que la gente se los pueda preparar en casa, porque es algo relativamente fácil. Nosotros lo mandamos como por separado, ¿no? Sí. por separado y con una manera, con una instrucción muy sencilla para montárselo a casa, que es obviamente la solución para que te llegue el producto perfecto. Y no lo utiliza nadie me lo pide. Todo el mundo me sigue pidiendo los nachos hechos. Y eso que lo tenemos como, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. De cosas que hemos probado para que el cliente pueda disfrutar y pueda encontrarse el producto muy bien. Y no hay manera, a la gente quiere que le lleguen las cosas hechas. Abrir una cajita y comérselo, no le quieras complicar las cosas montando nada. No, y entiendo también que la expectativa ya, o sea, es decir, tú ya como consumidor, creo que estamos en un nivel ya que el consumidor entiende las limitaciones de lo que está pidiendo, ¿no? O sea, si pides unos nachos, ya sabes que no te van a llegar como si estás allí, ¿no? O sea, yo creo que pasan, como decías, en muchos productos, ¿no? Y que la expectativa ya está ahí, ¿no? Pero igualmente también a nivel de marca siempre es algo complejo, ¿no? Porque es como que estás dando una experiencia distinta, ¿no? Dentro de que tampoco puedes claro, hacer más, ¿no? Pero tú quieres dar lo mejor, tampoco te puedes conformar en no, decir, está como claro. esto llega hecho en una porquería, sigamos así. No. No, está claro, está claro. No viaja como nos gustaría, pero yo creo que el resultado, es correcto. Yo creo que eso, por ejemplo, las quesadillas yo creo que llegan Perfecto, en ¿no? perfectas Sí. condiciones, ¿sabes? Y los tacos también. Podrías imaginarte que a lo mejor te llegan un poco más revueltos, pero no. Te llegan bastante. Oye, ¿se os han acercado alguna vez inversores para conoceros y proponeros algo? ¿O No, al día de hoy no. No los hemos buscado tampoco y nadie al día de hoy nos ha coqueteado. O sea, a veces es la típica historia, ¿no? Del típico cliente apasionado, ¿no? Que por algún lado o Alguna tiene... vez, eso sí, Sí, o sea, más Eso sí, informal, pero ¿no? sí, en plan de, oye, ya me gustaría entrar, pero no. Así, algo más formal de que haya habido un acercamiento, no. Y oye, ¿qué consejo darías a alguien que quisiera abrir un restaurante y que no tenga experiencia? Alguien con un perfil parecido al nuestro, claro, yo no me puedo, Sí, no sí. puedo, alguien que tenga a lo mejor 1 millón de euros para invertir, No, no no, le puedo está dar claro. mejor, porque no es mi perfil. Pero gente que a lo mejor quiera empezar un proyecto pequeñito y pues que no se venga muy arriba con la inversión inicial. Yo creo que hay muchas cosas que puedes encontrar buenos locales con buenos alquileres y con muy poca inversión hacer cosas muy chulas. Eso sería mi recomendación. Yo creo que la gente se viene muy arriba con diseños y con historias que a lo mejor para según qué negocios sí es la clave del éxito, pero no tiene por qué. Yo creo que tú puedes abrir un proyecto con muy poca inversión y con una buena implicación, o sea, implicándote tú, porque lo que no puede ser es que te salga barato y que quieras estar en casa y que te lo dejen todo llave No, en no, está mano, ¿no? claro. Sí. Sí, Vale. pero yo diría eso. Perdón, dime. No, dale, dale. No, eso, que, que con poca inversión, yo creo que con poca inversión y con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, yo creo que se pueden arrancar proyectos pequeños y que acaben siendo grandes proyectos. Perfecto. Venga, ya la última. ¿A quién deberíamos entrevistar en el siguiente podcast y por qué? Yo tengo a mucha gente que me gustaría escuchar. Pero te tengo que dar el contacto, ¿no? Entonces tiene que ser alguien Sí, cercano, alguien que te exacto. pueda presentar. Tengo curiosidad un poquito de escuchar la historia de Manny, no sé si tú lo conoces, de Fish and Chips.
No, no lo conozco. ¿Y en los locales los conoces? Sí, 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 sí. Mani podría ser un buen candidato. ¿Te puedo dar Pues... alguno más o no? ¿O con uno te vale? No, sí, dale, dale, aprovechemos. Tengo un chico que también me gusta mucho lo que está haciendo, que se llama Juancho, que tiene dos locales aquí en Barcelona, uno que se llama Fat Barbies y Ujú. otro que se llama Fat Veggies. Creo que está viendo un tercero, creo, no lo sé. Eso ya es que nos lo cuente él si quiere. Y que tiene un proyecto muy original. ¿Tú los conoces estos? Sí, o sea, lo mismo que Fish and Chips, el local sí, pero a ellos no. Así que también Sobre te voy a todo el pedir Fat uno. Veggies es algo una idea muy, bueno, los dos son de fuego y carbón y Ujú. que es algo que mola si lo sabes hacer bien. Pues oye, Marc, mil gracias por dedicarnos este ratito. Espero que a la gente le haya gustado tu historia y que les entre hambre de tacos como a mí y que vengan a veros pronto. ¿Vale? Qué guay. Sí, oye, muchas gracias a ti por invitarme y por el proyecto, por todo lo que estés metido, por los dos proyectos, tanto el podcast como en lo personal, en Muchas tu gracias, Instagram Marc. y en tu historieta. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Chao, chao. Adiós.